Capítulo 17. Quien ama a Jesucristo ardientemente no le deja de amar aun en medio de todas las tentaciones. La caridad todo lo tolera. Corintios 13:7. Las penas que más afligen en esta vida las almas amantes de Dios no son la pobreza, ni la enfermedad, ni las deshonras, ni las persecuciones, sino las tentaciones y desconsuelos espirituales. Cuando el alma disfruta de la amorosa presencia de Dios, todos los dolores, ignominias y malos tratamientos de los hombres, en vez de afligirla, la consuelan más, por la ocasión que le brindan de ofrecer a Dios alguna muestra de su amor. Esas contrariedades son a manera de leña acumulada al fuego. Mas cuando en la tentación se ve expuesta a perder la divina gracia y entre los desconsuelos le parece haberla ya perdido, estas son penalidades harto amargas para quien ama de corazón a Jesucristo. Pero del mismo amor sacará tal alma la fortaleza para sufrirlo todo pacientemente y continuar el emprendido camino de la perfección. ¿Y cuánto progresan las almas con estas pruebas que suele hacer Dios de su amor? A las almas amantes de Jesucristo no hay pena que así las aflija como las tentaciones. El resto de los males, aceptados resignadamente, las inclinan a unirse más y más a Dios. Mas cuando se ven tentadas a pecar y expuestas a separarse de Jesucristo, este tormento les es más amargo que todos los demás. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Adviértase aquí que aun cuando las tentaciones que inducen al mal no provienen de Dios sino del demonio o de nuestras malas inclinaciones. Dios no es tentador de cosa mala, Él a nadie tienta. Sin embargo, el Señor permite a veces que sus más regaladas almas sean las más frecuentemente tentadas. Dios permite las tentaciones primero para que con ellas reconozcamos mejor nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de su ayuda para no caer. Cuando el alma se ve favorecida de Dios con divinas consolaciones, se le hace que está valiente para desafiar todo asalto de los enemigos y para emprender cualquier obra en pro de la divina gloria. Pero cuando se halla bravamente tentada al borde del precipicio y a pique de sucumbir, entonces reconoce mejor su flaqueza e impotencia para resistir si Dios no la ayudare. Esto puntualmente aconteció a San Pablo, que cuenta de sí mismo que el Señor permitió fuera tentado con tentaciones carnales para que no se envaneciese de las revelaciones con que el Señor le había favorecido. Corintios 12:7. Y a causa de la sublimidad de las revelaciones, por esto, para que no me levante sobre mí, se me dio una espina en mi carne, emisario de Satanás para que me apuñee. Fin del versículo. Permite en segundo lugar Dios las tentaciones para que vivamos desprendidos de la tierra y deseemos más ardorosamente ir a verlo en el cielo. De aquí es que las almas buenas, al verse en esta vida combatidas noche y día por tantos enemigos, tienen tedio de la vida y exclaman: «¡Ay de mí, que en Mosoc soy peregrino!», y suspiran por la hora en que podrán exclamar: «El lazo se rompió y hemos sido nosotros liberados». Como dice el Salmo 124:7. Quisiera el alma volar hacia Dios, pero mientras viva en esta tierra se sentirá como ligada a ella y combatida de continuas tentaciones. Este lazo no se rompe sino con la muerte, por la que suspiran las almas amantes como por libertadora del peligro de perder a Dios. En tercer lugar, permite Dios que seamos tentados para enriquecernos de méritos, como fue dicho a Tobías. Y puesto que eres acepto a Dios, necesario fue que la tentación te aquilatase. Fin del versículo. El alma no por estar tentada ha de temer hallarse en desgracia de Dios. Al contrario, ha de esperar más aún que es muy amada de Él. Es engaño del demonio hacer creer a ciertos espíritus pusilánimes que las tentaciones son pecados que empañan al alma. No son los malos pensamientos los que nos hacen perder a Dios, sino los malos consentimientos. Por vehementes que sean las sugestiones del demonio, por vivos que sean los fantasmas impuros que asalten la imaginación,
mientras no consintamos en ello, lejos de manchar el alma, nos vuelve más pura, más fuerte y más acepta a Dios. Dice San Bernardo que cuantas veces vencemos las tentaciones, conquistamos una nueva corona. Se apareció un ángel a cierto monje cisterciense y le dio una corona, con orden de que se la llevase a otro monje y le dijera que la había merecido por la victoria que hacía poco había reportado sobre una tentación. Ni debe espantarnos que el mal pensamiento no se marche de la mente y siga atormentándonos. Basta con que lo aborrezcamos y procuremos rechazarlo. Dice San Pablo: fiel es Dios quien no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis. Por tanto, quien resiste a la tentación, lejos de perder, aprovechará. Corintios 10:13. Dios hará que con la tentación tengáis el buen suceso de poderla sobrellevar. Fin del versículo. Por eso el Señor permite a menudo que las almas predilectas sean las más tentadas, para que hagan más acopio de méritos en esta vida y de gloria en el cielo. El agua estancada y muerta no tarda en corromperse. Así pasa con el alma que, entregada al ocio, sin tentaciones ni combates, se halla en peligro de perderse, ya complaciéndose en los propios méritos, ya pensando que ha llegado a la perfección. De esta suerte pierde el temor, se cuida bien poco de encomendarse a Dios y no trabaja por alcanzar la salvación eterna. Mas cuando comienza a ser agitada de tentaciones y se ve en peligro de precipitarse en el abismo del pecado, recurre entonces a Dios, recurre a la Divina Madre, renueva el propósito de morir antes de pecar, se humilla y se abandona en brazos de la Divina Misericordia, y así logra alcanzar más fortaleza y se une a Dios más estrechamente, como atestigua la experiencia. No por eso hemos de desear tentaciones, sino que siempre hemos de rogar a Dios que nos libre de ellas, y en especial de aquellas en que habríamos de consentir, que esto quieren las palabras del Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Pero cuando Dios permite que nos asalten, entonces, sin inquietarnos por feos y bajos que sean tales pensamientos, confiemos en Dios y pidámosle su ayuda, que a buen seguro no nos faltará para resistir. Dice San Agustín: arrójate en sus brazos, desecha todo temor, que no se retirará para que caigas. Fin de la cita. Abandónate en manos de Dios sin temor alguno, porque si Él te mete en el combate, no te dejará solo para que caigas en la lucha. Tratemos ya de los remedios para vencer las tentaciones. Muchos son los que señalan los maestros de la vida espiritual, pero el más necesario y seguro del que voy a tratar es el acudir prontamente a Dios con humildad y confianza, diciéndole: Salmo 71. Pléguete, oh Dios, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Fin del versículo. Ayudadme, Señor, y ayudadme presto. Sola esta oración bastará para hacernos triunfar de los asaltos de todos los demonios del infierno que se conjuren para combatirnos. Porque Dios es infinitamente más poderoso que todos los demonios. Sobrado conocido tiene Dios que no tenemos fuerza para hacer frente a las tentaciones de los poderes infernales. Por eso dice el doctísimo cardenal Gotti que cuando nos veamos combatidos y estemos a punto de sucumbir, Dios está obligado a prestarnos su ayuda para resistir con tal de que se la pidamos. ¿Y cómo podríamos temer que Jesucristo no nos ayudara después de tantas promesas hechas en este sentido en las Sagradas Escrituras? Cita de la Biblia: Venid a mí todos cuantos andáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces clamarás, y Yahvé te responderá. Pedirás auxilio y te contestará: heme aquí. Fin de la cita. David, por este medio de la oración, estaba seguro de que no habría de ser vencido de sus enemigos, y decía: Invocaré al Señor, digno de loa, y de mis enemigos seré salvo. Fin de la cita. No en vano sabía que Dios está cerca de quienes le llaman en su ayuda. Salmos 145, 18. Cerca está el Señor de cuantos le invocan. Fin de la cita.
Y San Pablo añade que el Señor no es avaro, sino rico de gracias para cuantos le invocan. Pluguiera a Dios que todos los hombres acudiesen a Él cuando se ven tentados de ofenderle. Caen los desventurados porque, aguijoneados por sus perversos apetitos por no perder pasajeros deleites, prefieren perder el sumo bien que es Dios. Sobradamente lo atestigua la experiencia. Quien acude a Dios en las tentaciones no cae, y cae quien se olvida de acudir a Él, y especialmente en las tentaciones contra la pureza. Salomón decía: mas entendiendo que de otro modo no la alcanzaría si no es que Dios me la daba, acudí al Señor y le rogué. Fin de la cita. En semejantes tentaciones de impurezas, e igual se puede decir en las tentaciones contra la fe, no se ha de luchar directamente con ellas, sino que hay que resistirlas con medios indirectos, ejercitándose en actos de amor a Dios o de dolor de los pecados y hasta distrayéndose con cualquier acción indiferente. Tan pronto como advirtamos que se presenta un pensamiento con visos de sospechoso, hemos de despacharlo al instante y darle, por decirlo así, con la puerta en el rostro, negándole entrada en la mente sin detenerse a descifrar lo que significa o pretenda. Tales malvadas sugestiones hay que sacudirlas luego, como se sacuden las chispas que pueden caer en la ropa. Cuando la tentación impura hubiera franqueado la mente y dejado sentir los primeros movimientos de los sentidos, dice San Jerónimo que entonces hay que redoblar la voz y calmar a Dios pidiéndole su ayuda, sin dejar de invocar los santísimos nombres de Jesús y María, que tienen especial virtud contra esta suerte de tentaciones. Dice San Francisco de Sales que cuando los niños divisan al lobo se echan prestos en brazos del padre o de la madre y allí se sienten seguros. Así debemos hacer nosotros, correr presurosos a Jesús y a María con súplicas y peticiones. Repito que correr presurosos, sin prestar oídos a la tentación ni disputar con ella. Cuéntase en el capítulo 4 del libro de las sentencias de los padres de la antigüedad que cierto día San Pacomio oyó que un demonio se lisonjeaba de haber hecho caer a un monje, porque cuantas veces lo tentaba le prestaba oído sin acudir presto a Dios. Y por el contrario oyó que otro demonio se lamentaba diciendo: pues yo con mi monje nada puedo, porque recurre prestamente a Dios y siempre me vence. Fin de la cita. Si la tentación siguiere molestándonos, guardémonos de inquietarnos ni irritarnos por ello, pues el demonio pudiera valerse de tal inquietud nuestra para hacernos caer. Entonces es cuando debemos resignarnos humildemente a la voluntad de Dios, que se digna permitir seamos tentados con tan bajos pensamientos. Bastará con que digamos: Señor, bien merecido tengo ser molestado con estas tentaciones en castigo de las ofensas que os he hecho, pero a vos os toca socorrerme y librarme de caer. Y si con todo la tentación prosiguiere molestándonos, prosigamos invocando a Jesús y a María. Importa mucho entonces renovar la promesa hecha a Dios de sufrir toda suerte de trabajos y morir 1000 veces antes que ofenderle sin dejar de pedirle su ayuda. Y cuando las tentaciones fuesen tan violentas que nos viéramos en grave peligro de consentir, redoblemos el fervor de las oraciones y recurramos al Santísimo Sacramento. Postrémonos a los pies del crucifijo o de alguna imagen de la Santísima Virgen. Y roguemos con redoblado ardor, gimamos, lloremos y pidamos auxilio. Una cosa es cierta, que Dios está presto a escuchar a quien le ruega y que Él es, y no nuestra diligencia, quien nos dará valor para resistir. Pero a las veces quiere el Señor nuestros esfuerzos para después suplir nuestra flaqueza y hacernos alcanzar la victoria. También es importante en tiempo de tentaciones hacer a menudo la señal de la cruz en el pecho y en la frente y además descubrir la tentación al director espiritual. Tentación descubierta, decía San Felipe Neri, tentación medio vencida. Bueno es advertir aquí, por ser doctrina admitida entre los teólogos, aun entre los rigoristas, que las personas que por mucho tiempo han vivido vida ejemplar y son temerosas de Dios,
Siempre que andan en dudas de si habrán consentido o no consentido en alguna culpa grave, deben estar seguras de no haber perdido la amistad de Dios. Pues es moralmente imposible que la voluntad afianzada mucho tiempo en el bien obrar en un momento se cambie y consienta en un pecado mortal sin conocerlo claramente. La razón de ello es que siendo el pecado mortal tan horrible monstruo, no puede penetrar en el alma que por tanto tiempo lo ha aborrecido sin que a las claras se dé a conocer. Esta doctrina la tenemos plenamente probada en nuestra teología moral. Santa Teresa solía decir: nadie se perderá sin entenderlo. Se sigue de aquí que para algunas almas de conciencia delicada y bien fundadas en la virtud, pero tímidas y molestas de tentaciones, especialmente si son contra la fe o la castidad, será quizás conveniente que el director las prohíba hablar de ellas, ni aun darle cuenta de tales cosas, porque para descubrirse al confesor tendrá que hacer memoria de cómo entraron aquellos malos pensamientos y después si hubo delectación, complacencia o consentimiento. Y de este modo, mientras más reflexionan en ello, más se graban aquellas malignas fantasías y más turbación causan. Cuando el confesor está moralmente cierto de que el alma no consintió en tales sugestiones, más vale que le mande por obediencia no hablar de ellas. Y advierto que no de otra suerte obraba Santa Juana de Chantal, quien cuenta de sí que durante muchos años fue combatida de horrendas tempestades de tentaciones, y como no tenía conciencia de haber nunca consentido en ellas, jamás las descubrió en confesión, limitándose a decir, según la norma que el confesor le había dado para tales casos: no tengo claro conocimiento de haber consentido, dado con esto a entender que después de cada tentación quedaba agitada de escrúpulos, a pesar de los cuales se aquietaba con la obediencia que el confesor le había impuesto de no confesar tales dudas. Por lo demás, mucho ayuda, generalmente hablando, para calmar las tentaciones, descubrirlas al confesor, como arriba queda apuntado. Mas vuelvo a decir que entre todos los remedios para vencer las tentaciones, el más eficaz, el más necesario, el remedio de los remedios, es acudir a Dios con la oración y no cesar de rogarle mientras dura la tentación. A veces tendrá el Señor guardada la victoria no para la primera súplica, sino para la segunda, la tercera o la cuarta. Persuadámonos finalmente de que de la oración depende todo nuestro bien. De la oración depende nuestra mudanza de vida. De la oración depende la victoria de las tentaciones. De la oración depende el alcanzar el amor divino, la perfección, la perseverancia y la salvación eterna. Tal vez haya entre los lectores de mis obras ascéticas alguno a quien se le haga enojoso tanta insistencia en la importancia y necesidad de acudir continuamente a Dios por medio de la oración. En cambio, a mí se me hace que aún no he insistido bastante, sino harto poco. Comprendo sobradamente que todos, día y noche, estamos combatidos por tentaciones infernales y que el demonio no ceja en el empeño de buscar ocasiones para hacernos caer. Sé que sin la ayuda divina no tendremos fuerzas para resistir los asaltos de los demonios, y que por esto el apóstol nos exhorta a revestirnos de la armadura de Dios. ¿Y cuáles son estas armas? Helas aquí. Efesios 6:18. Orando con toda oración y súplica en todo tiempo, en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia. Fin del versículo. Estas armas son la oración continua y fervorosa a Dios para que nos socorra y no seamos vencidos. Sé además que todas las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no hacen más que exhortarnos a orar. Citas de la Biblia. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Llámame y te responderé. Es menester siempre orar y no desfallecer. Pedid y se os dará. Velad y orad. Orad sin cesar. Fin de la cita. Por todo lo cual no creo haber hablado demasiado de la oración, sino harto poco. Desearía yo que todos los predicadores nada recomendaran tanto a sus auditorios como la oración, que los confesores nada exhortaran con mayor calor que la oración,
que los escritores ascéticos de nada escribiesen tanto como de la oración. Mas por desgracia no es así, y atribuyo a castigo de nuestros pecados el que predicadores, escritores y confesores hablen tan poco de la oración. Cierto que ayudan muy mucho a la vida espiritual los sermones, las meditaciones, las comuniones, las mortificaciones. Pero si al venir las tentaciones no nos encomendamos a Dios, caeremos a pesar de todas las predicaciones, de todas las meditaciones y de todos los buenos propósitos formulados. Por tanto, si queremos salvarnos, pidámosle siempre y encomendémonos a nuestro Redentor, especialmente en el momento de la tentación. Y no nos contentemos con pedirle la santa perseverancia, sino pidámosle la gracia de pedírsela siempre. Encomendémonos siempre entonces a la Divina Madre, que es la dispensadora de todas las gracias, como dice San Bernardo. Busquemos la gracia y busquémosla por medio de María. En efecto, el mismo santo nos da a entender que Dios no quiere dispensarnos gracia alguna sin que pase por manos de María. Nada quiso Dios que tuviéramos que no pasase por manos de María. Afectos y súplicas. Oh Jesús, Redentor mío, espero que por los méritos de vuestra sangre me hayáis perdonado las ofensas que os he hecho, y espero ir al paraíso a daros gracias por ello. Las gracias del Señor cantaré siempre. Veo que en lo pasado caí y volví a caer miserablemente, porque me olvidé de pediros la santa perseverancia. Esta perseverancia os pido ahora. No permitáis que me separe de vos. Me propongo pedírosla sin cesar y en especial cuando me vea tentado a ofenderos. Así propongo y así prometo. Pero ¿de qué serviría este mi propósito y promesa si vos no me alcanzarais la gracia de acudir a vuestros pies? Por los méritos de vuestra pasión, concededme esta gracia de acudir siempre a vos en todas mis necesidades. María, Reina y Madre mía, os ruego, por el amor que tenéis a Jesucristo, me alcancéis la gracia de recurrir siempre a vuestro Hijo y a vos durante toda mi vida.